Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga a todos, a cada uno de ustedes. Un saludo también a mis pastores de Monte Sinaí. Y pues vamos a empezar la clase de esta tarde. Y pues vamos a orar primeramente. Padre Santo, Señor bendito, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque eres grande. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos permites estar a través de estos medios, Señor, estudiando, aprendiendo un poquito más de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta tarde seas tú hablando a través de mí. Pon un carbón encendido en mis labios. Espíritu Santo, te pido que vayas con cada uno de los que van a estar oyendo en este momento, los que después entren a ver esta clase, que seas tú, Espíritu Santo, trayendo iluminación, revelación. Prepara, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, cada corazón, cada vida. Abre nuestro entendimiento. Habla tú, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Y pues seguimos con capacitación para evangelismo, amados hermanos. Y seguimos, vamos a seguir hablando esta tarde acerca de los errores al evangelizar. Y vamos a repasar un poquito lo que vimos la clase pasada. La clase pasada vimos error de primeramente presentar a la iglesia. Ya lo explicamos la clase pasada. Recuerde, cuando salga a evangelizar, no es recomendable que salga diciendo vengo de tal iglesia. No vamos presentando la iglesia. O tampoco presentar a los pastores o líderes. Comentaba la clase pasada de que a veces lo hacemos en nuestro trabajo. Ven a mi iglesia para que conozcan mis pastores, para que oigan la alabanza. Pero realmente no es bueno fundar a la gente en ese fundamento. Es importante que las personas que nos escuchan y que les hablamos del Evangelio estén plenamente conscientes de un principio, que estamos hablándoles del Dios que los creó, que nos creó, y ese Dios salvador. Amén. Entonces debemos ser cristocéntricos. Entonces, no presentar concilio o denominación. Recordar que el objetivo es presentar el Evangelio. Sabemos que el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Lo he explicado muchas veces, que en el momento que usted llega a hablar con la persona, lo primero es que usted conecta con ellos, luego después de eso cambia la conversación a lo espiritual, y ya después de eso empieza a hacerlo sentir la necesidad de que necesita perdón por sus pecados, necesita ser salvado. Y al principio, cuando se les empieza a concientizar de que están perdidos y que van a ir al infierno, a la condenación eterna, no parecen buenas noticias. Pero cuando ya después de que se concientizan de eso los oyentes, usted le empieza a decir, pero ¿sabes qué? Hay una salida. Dios mandó a su Hijo al mundo para que muriera en la cruz por tus pecados. Y esas son las buenas noticias. Pero a veces se tiene que decir el peligro primero que existe y luego la buena noticia. Amén. Entonces el objetivo es presentar el Evangelio. Otro de los errores, lo mencionamos la clase pasada, es atacar otras religiones o atacar la idolatría. Es un error también. Hay que tratar de evadir esos temas, lo mencionamos la clase pasada. Sin embargo, es importante que si ya vamos a tomar el evangelismo como creyentes que somos, como cristianos que somos, como una responsabilidad, como una forma de vida, si vamos a empezar a obedecer a Dios en esta área, hay que prepararnos para este trabajo. Mencionaba en clases pasadas, hay que aprender textos que señalen que le señalen a las personas que todos somos pecadores y que todos están destituidos de la gloria de Dios. Aprender textos que hablen de eso, aprender textos que también hablen de que si se humillan y se arrepienten pueden ser salvados y perdonados. En este caso de la idolatría, hermanos, es importante aprender textos que sean relacionados a la idolatría. Entonces,
Es muy bonito conocer la palabra de Dios y no nomás aprenderlos, hermanos, hacer ensayos mentales. Yo lo hago todo el tiempo. A veces yo estoy hasta trabajando yo empiezo a imaginarme, ¿qué haría yo si me encuentro una persona de tal secta o tal religión? Y que me pregunten esto. Y empiezo a pensar, ¿qué textos bíblicos usaría yo para contestarles? Y a veces cuando ya tengo el texto en la mente y en el corazón, empiezo a ensayar cómo explicar ese texto. Entonces es bien importante esto. Entonces, aprender textos que hablen de la idolatría. Por ejemplo, Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de lo que está arriba en el cielo. Y cuando usted empieza a recitar ese texto a las personas, porque no hubo alternativa, usted quiso evadir el tema de la idolatría y no lo pudo evadir, entonces ni modo, hay que contestar. Y hay que contestar con la palabra, con mucha paciencia. Cuando yo les he comentado, antes de salir al evangelismo, se necesita estar orando, intercediendo. Señor, libera al cautivo. Señor, libera al cautivo. Señor, salva las almas. ¿Por qué? Porque esa intercesión empieza a guardarse como en un banco allá en el cielo. Y cuando usted llega a una persona y usted ha orado, Señor, libera al cautivo. Las personas que practican la idolatría están atados a ese pecado. Y si usted no ha orado, se le va a complicar mucho a veces al querer explicarle a estas personas que la Biblia y Dios condenan la idolatría. Pero si usted ha intercedido y ha orado, Señor, libera al cautivo, Señor, libera al cautivo. Y si tal vez hubo algún sueño, porque Dios sabía que iba usted a tener a una persona enfrente que tuviera este problema. Si usted obedeció y estuvo orando, usted va a ver la gloria de Dios. Va a ver que esta persona, cuando usted le empiece a explicar lo de la idolatría, cómo se le abre el entendimiento. Es bien hermoso. Pero cuando no existe una respuesta, hermanos, que usted nomás le dice a la persona, no, pues nosotros no practicamos la idolatría, no le agrada a Dios. A veces una respuesta así no quedan satisfechos, hermanos. Pero es muy bonito cuando usted se ha preparado y usted le puede decir a la persona, saca tu Biblia y abre la Biblia en tal parte. Y tú le dices, empieza a leer. O la empiezas a leer tú y le empiezas a preguntar, ¿qué entiendes de esto? ¿Qué entiendes del otro? Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, en Éxodo 20. Ni te harás imagen de lo que está arriba en el cielo. Le empiezas a preguntar eso, yo lo hago. A veces les pregunto, dice aquí Éxodo 20 que no te hagas imagen de lo que está en el cielo. Y les pregunto, ¿quién está en el cielo? Y ellos mismos me contestan, está Dios y los ángeles. Ok, aquí Dios está diciendo que no le gusta que nos hagamos imágenes de Él. Y de lo que está abajo en la tierra. Y de lo que está debajo de la tierra. Porque yo soy Dios fuerte y celoso que visita la maldad. Y a veces hasta empiezas a explicarle esto, cómo es esto de que Dios visita la maldad. Y que viene el juicio de Dios sobre la primera y segunda hasta la tercera generación. Y empiezas a explicarles eso. Y si has orado, el entendimiento se abre. Es muy hermoso, hermanos, el estar preparado y con la palabra, con textos bíblicos, y lo otro, el tener reserva de oración. Es bien importante. Y yo he tenido un poquito de experiencia con esto. Una ocasión nos tocó salir con jóvenes a un retiro. Y yo les dije a los jóvenes, no lleven jóvenes nuevos, porque el propósito de este retiro es que ustedes sean llenos del Espíritu Santo y que reciban el bautismo. Que de hecho todos recibieron el bautismo. Y fue algo muy precioso, pero a pesar de que les dije no lleven nuevos, llevaron 2 personas nuevas, 2 jóvenes. Y de repente uno de los jóvenes, cuando estábamos en un receso, me habla y me dice, hermano Joel, ellos tienen una pregunta. Eran 2 jovencitos. Y allí en ese campamento nos sentamos en algo que estaba detrás del men de la iglesia. Y lo primero que me preguntan, hermano Joel, ¿por qué ustedes no adoran a la Virgen? ¿Por qué no adoran a los santos? Y pues yo dije, no tengo alternativa, no puedo evadir el tema. Y empecé
a explicarles con Éxodo 20 y con otras citas bíblicas. Salmo 115, dice mi esposa. Y lo curioso es que había un hermano que estaba dormido dentro del ven, y él estaba dormido, no supo lo que estaba sucediendo. Y de repente él despierta y empieza a tener una visión, creo que era una visión, un sueño, donde él empieza a ver a la Virgen. Y como él ya estaba enseñado, de inmediato él en el ven se sienta y empieza a reprender y a atar el espíritu de idolatría. Cuando él estaba en el ven atando espíritu de idolatría y orando e intercediendo, Dios me estaba usando a mí para hablarles de eso. Y yo me quedé bien sorprendido cómo ellos empezaron a abrir los ojos grandes. ¿Por qué nunca lo habíamos entendido? Decían, si aquí está nuestra Biblia, qué tremendo está eso. Entonces es pecado. Y el Señor los empezó a tocar. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba alguien atando y reprendiendo. Y estaba preparando el terreno, más la poquita oración que llevábamos, y el Señor los liberó en el entendimiento en el área de la idolatría. Entonces sí es importante, pero como les decía la clase pasada, si te preguntan y puedes dar una respuesta ligera y ves que ellos se distraen un poquito y puedes evadir el tema, tú evádelo y sigue por el caminito de llevarlos al entendimiento, al reconocimiento, y hasta que ellos escuchen todo el evangelio y se arrepientan, porque muchos de ellos tienen la inquietud de la idolatría, pero cuando les estás evangelizando son tocados por el Espíritu Santo, convencidos, y hacen la oración de arrepentimiento y nacen de nuevo, y empieza el proceso de regeneración. Y cuando ya se vuelve a tocar el tema de la idolatría, es bien fácil liberarse. Entonces es tratar de evadirlo, pero si no se puede evadir la idolatría, hay que estar preparados. Entonces, si eres nuevo en la iglesia y sales con un grupo de que ya tienen un poquito más de experiencia, no te preocupes. Si salimos de puerta en puerta, vamos a procurar que salgas con alguien que tenga conocimiento, para que si se te hace a ti la pregunta, tú puedas ser auxiliado por el que va contigo. Si salimos con carteles o salimos todos juntos a estar en un lugar y empiezan a llegar personas, pues a esas personas se les va a atender. Amén, se va a orar por ellos, se les va a evangelizar, y lógicamente vamos a procurar que tengan la oportunidad de estar oyendo y viendo para que vayan aprendiendo. Aparte de que ya hemos tenido un poquito de entrenamiento. Entonces, eso fue lo que mencionamos un poco de la idolatría. Lo estoy mencionando otra vez porque no vamos a retomar este tema ya. Si tienen alguna pregunta, hermanos, pueden textearnos o pueden llamarme, y vamos a procurar empezar a trabajar esto, salir a evangelizar. Hay que orar: Señor, despiértanos, Señor, despiértanos. Cada que ore: Señor, despiértanos, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, dame amor por las almas. Cuando usted logre salir a evangelizar y usted vuelva de esa experiencia, el gozo que uno siente de parte de Dios y el ver la gloria de Dios cómo se manifiesta cuando uno anda en ese trabajo, eso ya te ayuda a que se te haga más fácil. No tengamos temor. El Señor nos respalda, el Espíritu Santo va con nosotros. No hay nadie más interesado en las almas que Dios mismo, y Él va con nosotros. Hay que hacer nuestra parte y Dios va a hacer la de Él. En la clase pasada también vimos, seguimos con errores al evangelizar. No atacar la idolatría, no condenar a las personas antes de tiempo. Les di un ejemplo: nunca señales el pecado que está cometiendo en el momento la persona. Otro consejo: cuando tú estás hablando de que son pecadores, es mucho mejor tener este entendimiento, hermanos. No es lo mismo decirle a alguien: eres pecador. Cristo vino a morir en la cruz porque tú eres pecador y quieres salvarte. No es lo mismo decir eso, apuntar un dedo a la persona, que decir: Cristo vino para salvarnos. Todos somos pecadores. Siempre trata de incluirte a ti. Cuidado, no te incluyas donde no, definitivamente no debes incluirte. Pero sí, eso es una de las tácticas. Cuando una persona está hablándole a otra persona de Cristo y tiene
sencillez y la humildad de decir, de que ellos puedan ver tu humanidad, que tú tuviste la necesidad y que tú mismo estás trabajando en el asunto. Las personas se abren más, pero cuando personas llegan y son muy condenativos, que están señalando y aplastando a la persona, diciéndole eres pecadora, te vas a ir al infierno y eso que estás haciendo está incorrecto. No, no es así. Hay personas que hay que, con la palabra, con mucha sabiduría, con mucho amor, hay que explicarle, todos somos pecadores y todos necesitamos ser salvados. Y sí, darle a ver, en tu caso tú quieres entregar tu vida a Cristo, quieres hacer tu decisión, pero todo en su debido orden. Entonces no condenar antes de tiempo, no atacar culturas o tradiciones. ¿A qué me refiero a esto? Yo tengo la esperanza y la fe de que de Monte Sinaí van a salir maestros, predicadores, misioneros, muchos ministerios. Y una de las cosas que a veces uno no se imagina que puede estar en esa posibilidad, pero muchas personas han estado en esa posición, que llegan a ciudades en otros países donde la cultura es que andan sin vestimenta las personas, o tienen tradiciones que definitivamente para ti son muy extrañas. Entonces no puedes llegar diciéndoles, hey, es pecado lo que estás haciendo. No puedes atacar la cultura o la tradición. Lo primero es que tengan un encuentro con Cristo, que participen del nuevo nacimiento. Definitivamente, hermanos, cuando la mano de Dios y la salvación llega a una ciudad, a un pueblo, lógicamente la cultura va a cambiar. Pero no puedes llegar cambiando la cultura para luego introducir a Cristo. Se introduce a Cristo y cuando ya está dentro del corazón de las personas, eso va a empezar a dar fruto juntamente con el discipulado. Amén. Entonces, no atacar culturas o tradiciones. Siempre concéntrate en hablar y presentar a Cristo el Evangelio, y que el Espíritu Santo te guíe y te respalde. El segundo punto, ¿lo puedes leer, hija? Asegúrale al creyente, al oyente, que Dios resolverá todos sus problemas familiares. Eso lo vimos la clase pasada. No podemos asegurarle a la gente que Dios va a resolver todos sus problemas familiares. Cuando llegan con problemas familiares, tú le puedes decir, pues sabes que estos problemas están por tu necesidad espiritual, por la necesidad de tu esposa, de tus hijos. Entrégate a Cristo para que seas salvo de la condenación eterna y para que Dios pueda empezar a trabajar en tu familia, pero no les digas cómo, porque Dios es el que se encargue de hacerlo. No está prohibido que le digas, no es incorrecto decirle a la persona, Dios te puede ayudar, Dios puede restaurar tu matrimonio, pero una cosa es decirle, entrégate a Cristo y el problema se va a resolver, porque no sabemos cómo Dios va a procesar esta familia. El otro error es asegurarle al oyente que Dios lo va a sanar de todas sus enfermedades. Hay mucha evidencia en las Escrituras, muchos hijos de Dios, santos, que tenían enfermedades y no era por pecado. Pablo dice que lo de él era para que no se engrandeciera él. Algunos creen que era enfermedad lo de Pablo, ceguera. Y hay evidencias de que él estuvo enfermo. Timoteo estuvo enfermo y Pablo le dice, ya no tomes más agua por causa de tus continuas enfermedades. Entonces, no podemos asegurarles que no van a enfermarse, hermanos. Amén. Seguimos adelante. El otro, hija, error. Asegurarle al oyente que Dios resolverá todos sus problemas financieros. Amén. Seguimos adelante. El otro. Asegurarle al oyente que Dios le volverá próspero en todo. Asegurarle al oyente que servir a Dios es fácil y que no requiere de sacrificio. Ajá, estos son errores, hermanos. Un error que no lo apunté. Yo definitivamente antes lo hacía, pero no he visto resultado.
de a veces llega una persona nueva en la iglesia, ándale, entrega tu vida a Cristo, por favor, entrégate a Cristo. Hermanos, cuando entendemos bien el evangelio, no debemos estarle rogando a la gente es una convicción que debe de tener la persona. No va a funcionar si ellos por pena o porque le estuviste rogando, pero sin sincera convicción, hacen la oración de fe, no funciona. Hay gente que hasta los bautizan y no son salvos, decía un pariente mío, son demonios remojados nomás. Entonces no se trata de eso, se trata de que en el momento de Dios, la persona, cuando tú le digas, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Quieres hacer tu decisión por Él? Y que esa persona diga con convicción, sí, quiero entregarme a Cristo, es bien diferente. Pero eso de estar insistiendo y rogando, yo lo veo como un error, hermanos. El evangelio no podemos estarlo ofreciendo como algo económico. El otro error es decirles, entrégate a Cristo, todo va a estar suave y es bien fácil servirle a Dios. No, no es fácil servirle a Dios. Se levanta guerra, el enemigo se levanta en contra de todo el que quiere servir a Dios. Pero no es imposible tampoco. Jesús dice, ligera es mi carga. Jesús, al decir ligera es mi carga, quiere decir que sí es carga llevar el evangelio, pero no es abrumadora. La verdad, cuando uno sirve a Dios y tiene comunión con Dios y lleva una vida saludable, la verdad, servirle a Dios sí es placentero, pero requiere de sacrificio. Y es importante a veces tal vez no asustarlos diciéndoles que es complicado servirle a Dios, pero sí, no decirles servirle a Dios es fácil. Entonces Jesús dijo muy claro, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Y es una de las cosas más complicadas, crucificar el yo. Ahora comentábamos en el grupo de varones, alguien puso ahí ese comentario y sí, el yo, el campeón que está dentro de nosotros, en muchas iglesias se lo alaban, ¿no? El campeón dentro de nosotros, Pablo dice, crucificado estoy juntamente con Cristo, ya no vivo yo, ese campeón ya no vive. Y eso es lo complicado, entonces no hay que ponérsela, o sea, no hay que engañar a la gente. Entonces, al decirle que no hay sacrificio, pues no, sí hay sacrificio para servirle a Dios. Pero una persona cuando tú le estás hablando a alguien de Cristo y el Espíritu Santo lo está convenciendo, el trabajo del Espíritu Santo es tan poderoso que cuando una persona empieza a sentir convicción por su pecado, esa persona quiere el perdón. Esa persona quiere la salvación. Y ya cuando el Espíritu Santo está trabajando con ellos y verdaderamente Dios está trabajando con ellos, están dispuestos a dar algo por eso. Están dispuestos a dar su vida. Entonces, no es trabajo nuestro. No vayas al evangelismo queriéndolo hacer tú. Prepárate en oración, prepárate con el conocimiento, practícalo y el Espíritu Santo te va a respaldar. Algunos van a responder muy bien, otros no, pero es importante hacerlo lo mejor que se pueda. Seguimos adelante. El que sigue, hija. El cristiano que evangeliza está consciente de lo que es la salvación y el reino de Dios. Comprende que el objetivo es la salvación de la condenación eterna y no de las promesas de las añadiduras terrenales. Amén. Nosotros andamos promoviendo la salvación. No el estarle prometiendo a las personas, entrégate a Dios para que todo se resuelva. Ese evangelio no es bíblico, pero se predica en muchos lados. Y lamentablemente mucha gente se va a dar cuenta que es un engaño. Más adelante. Seguimos adelante. El otro. Es importante que al llevar al oyente por los pasos del evangelismo antes del momento de la oración de arrepentimiento, el oyente esté plenamente consciente, entendido y dispuesto a cambiar de vida, dejar el pecado y convertirse en discípulo de Cristo. Amén. Cuando uno está empezando en el evangelismo, hay personas, hermanos, que tú vas a llegar y les tienes que convencer de pecado. Hay personas con las que tú vas a tratar que ya no ocupas decirles que
que son pecadores. Ellos mismos, cuando se abre el tema, ellos te empiezan a decir que ellos son pecadores. Más cuando estás muy orado a veces y que traes unción, a veces te acercas a las personas y sin que abres el tema. A mí me ha pasado, hermano, que sin abrir el tema del Señor, las personas empiezan a decir: yo soy muy malo, soy pecador. Una ocasión estaba yo trabajando en mi trabajo y estaba en la oficina y estaba encargado de la oficina, y el patrón me dijo: si no hay nada, ponte a leer la Biblia, me dice. Y yo estaba allí y llega este cliente, un señor ya mayor. Lo atendí, se sentó, yo estaba allí leyendo y orando, y de repente él empezó a pasearse y empezó a decir: yo soy muy malo, he hecho cosas muy malas y no sé por qué te lo estoy diciendo, y empezó a llorar, y empecé a evangelizarlo. Entonces, las cosas pueden suceder de muchas maneras diferentes. A veces vas a llegar, se van a abrir las puertas, vas a conectar, vas a hablarles de la necesidad de salvación, que todos son pecadores, y tal vez tengas que volver otro día y seguir con el proceso. A veces el Espíritu Santo te mueve el orden también, tenemos que ser sensibles a eso. Si el Espíritu Santo te mueve el orden, pues ¿quién mejor que Él? ¿Quién sabe mejor, nosotros o el Espíritu Santo? Y tú te vas a gozar porque aunque Él te mueva el orden, se va a ver el resultado. Porque muchas personas, por causa de sus emociones, no siguen el orden. Lo que hemos estado hablando, el RCCR. ¿Cómo saber si fueron emociones tuyas o fue Dios? En el resultado. Si lo que hiciste saliéndote del orden llevó a esta persona a los pies de Cristo, fue Dios. Pero si te saliste del orden por una emoción y los perdiste, hay que ser honestos. Nos equivocamos. ¿Nos va a azotar Dios por eso? No. Él es paciente. Él quiere que aprendamos. Pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, el oyente debe estar plenamente consciente y entendido y dispuesto a cambiar de vida, dejar el pecado y convertirse en discípulo de Cristo. Muchas veces, hermanos, cuando usted llega por primera vez a evangelizar a una persona, ahí empieza el discipulado. Por eso es importante, si usted empieza allí el discipulado, usted está ya poniendo un fundamento y es importante que esté correcto. Amén. Seguimos adelante. El otro, hija, por favor. El cristiano que evangeliza está consciente que Dios tiene un plan y un propósito diferente para cada persona, y no debemos hacer promesas que no sean reveladas. Amén. Hemos estado diciendo que no debemos hacer promesas, porque es un error. Porque muchas personas a veces se les prometió algo y al no cumplirse se derriban. Eso se convierte en una piedra de tropiezo para ellos. Es que cuando me hablaron, me prometieron que esto iba a suceder, y se desconcentran y se pierden por un error al principio. Pero a veces, si tú ya tienes experiencia, cuando tú oras en lenguas, se te manifiesta a veces la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, a veces profecía, y estás experimentado ya en el asunto. A veces sí, al momento de estar evangelizando, son contadas las ocasiones, pero sí puede suceder que Dios te hable y te diga, decirle a Él ciertos planes que Dios tiene para Él. Y Dios a veces nos hace decírselo porque esta persona va a ser estimulada para ello, porque a veces Dios ya los está llamando y ya les ha dicho el asunto. Y cuando tú al momento de evangelizar le estás confirmando algo que te está siendo revelado por el Espíritu, es bien impactante. Y se los digo porque lo he experimentado. A veces Dios te da una palabra para alguien específica. A veces te da palabra de ciencia, a veces te dice el Espíritu Santo. A veces sucede, estás evangelizando a alguien y está sucediendo algo, y a veces tú le dices, tú estás pensando o estabas pensando esto y esto y esto, y la persona se queda. ¿Y tú cómo sabes? No, es que Dios te ama, le dices. Y Dios me lo reveló a mí porque Dios te está mostrando su amor. Entonces, si no es algo revelado, hermanos, y algo que ya está experimentado en la iglesia, no lo practiques en el evangelismo, porque
Estamos lidiando con almas, y un error nuestro en el evangelismo, hermanos, puede ser la diferencia en que alguien se pierda o se salve. Y no queremos sentir culpabilidad. Seguimos adelante. Otro de los errores, hermanos. Es tremendo este error, hermanos, y a veces, ¿cómo decirlo? Bueno, me ha tocado escuchar o ver, y me ha tocado escuchar de personas que fueron evangelizadas y que se quedaron traumados por un error de estos. De hecho, en mi trabajo está una persona que me platica: Joel, un pastor me convidó a su iglesia y todo iba muy bien, me dijo. Yo estaba muy contento, pero de repente todos empezaron a temblar y a hablar no sé qué, y ¿sabes qué? Nos paniqueamos, yo y mis hijos, y nos salimos, y ¿sabes qué? Después yo llegué a trabajar ahí y le decía: vente. Lo evangelizaba y lo convidaba a la iglesia. No. Todavía estamos asustados. Le digo: no, acá hay orden. Entonces, uno de los errores, hermanos, es cuando tú estás evangelizando. A veces haces todo correcto. Conectas, cambias el tema y vas por el proceso, y llegas al momento de que le dices a la persona: ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Y ellos dicen sí. Entonces le dices: bueno, cierra tus ojos y sígueme en esta oración. Y ya empiezas a guiarlo en esa oración. Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Y ¿sabes qué, Señor? Reconozco que soy pecador. Reconozco que sin ti estoy perdido. Reconozco que el único que puede perdonarme mis pecados eres tú, Señor Jesucristo. Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Y empieza a guiarlo en esa oración. Te entrego mi vida, Señor, para que hagas los cambios que necesito que sean hechos. Y lo guías por toda la oración, y ya al final, cuando termina la oración, a veces él está llorando, tú dices: ok, ahora ya no necesitas seguirme. Ahora yo voy a orar por ti. Entonces, hay que tener mucha sabiduría y tacto, hermanos. Y más cuando ya tienes algo de autoridad en el Espíritu y unción. Porque cuando ya tienes autoridad y unción, el mundo espiritual o los demonios que pueden ver en personas pueden responder al asunto. Y si no sabes qué hacer, las cosas se pueden salir de control. Entonces, uno de los errores es que a veces estás orando por las personas, la persona está siendo tocada, está siendo procesada por Dios, y le pones la mano encima y empiezas a hablar en lenguas y a llorar y a temblar, y aquella persona de repente se da cuenta que algo está sucediendo. Y me ha tocado escuchar muchos casos, hermanos, que por este asunto de personas que no han aprendido todavía a controlar su espíritu, a controlar las manifestaciones del Espíritu Santo en ellas. Entonces es bien importante. Uno de los errores es hablar en lenguas u otras manifestaciones del Espíritu Santo fuera de control al estar orando por el oyente. Hermanos, hay que tener sentido común. No debemos avergonzarnos del Evangelio, pero sí, si tú estás en la calle y alguien se está entregando a Cristo, hay que guardar el orden. No hacer cosas buenas que parezcan raras, como en este caso, sino que se vean las cosas en orden. Hermanos, hablar en lenguas es lo más precioso. Entrar a la presencia de Dios, orar en el Espíritu es lo más precioso que pueda haber. Nos beneficia mucho, pero todo tiene su momento y su orden. Y es importante no asustar a las personas. A la persona que está a veces recibiendo a Cristo, no asustarla. Una ocasión también me tocó en la iglesia que yo me congregaba. Llegó una persona y todo iba bien.
Y se acerca, parece ser que era un hermano invitado, el predicador, y le pone la mano encima a esta persona que iba a entregar su vida a Cristo y dice, recibe unción. Y pues aquel hombre pegó el brinco porque sintió el poder de Dios y la unción. Y todos bien contentos, gloria a Dios, Dios lo tocó. Pero cuando salió afuera que le preguntamos, hey, ¿qué te pareció? Yo no vuelvo a este lugar. ¿Por qué? No, es que sentí algo muy fuerte y muy raro y me asusté. Ya no vuelvo. Entonces, es muy bonito que cuando alguien llega a la iglesia, sí es muy bonito. Cuando hay poder de Dios en una iglesia y la presencia del Espíritu Santo de Dios está fuerte y la unción está fuerte, las personas empiezan a llegar y si son nuevas y no son convertidas, empiezan a sentir convicción de pecado aún sin predicarles. Y cuando el sermón a veces es de salvación, esas personas reciben a Cristo. Lamentablemente, en estos tiempos carecemos de eso en las iglesias porque lamentablemente nos hemos contaminado mucho, nos hemos comprometido mucho y eso nos mengua la autoridad y la unción y el poder. Pero sí, si tienes mucha unción y mucho poder, no debes ser un conductor de poder, no debes ser un ministro. Un conductor es como un cable que le metes 200 voltios en una punta y si no tiene roturas, por el otro lado salen los 200 voltios. Un cristiano recibe unción y poder de Dios y palabra de Dios y debemos ministrarlo. Entonces hay que saber dónde y cómo. Entonces, ¿qué hacer cuando vamos a orar por las personas? Hay que orar con orden. Si vas a hablar en lenguas, a mí me ha tocado estar cuando se está orando por una persona que está entregando su vida a Cristo y a veces estoy hablando lenguas pero las estoy balbuceando y estoy en lenguas pero no estoy tratando de ser inconscientemente, tropiezo. Otro de los errores, bueno, vamos a ver 1 Corintios 14. Aquí Pablo le habla a la iglesia de Corinto en cuestión del orden. Si Pablo está diciendo que dentro de la iglesia debe haber orden, imagínense allá afuera. O sea, debemos ser ordenados dentro de la iglesia y más afuera porque nos están viendo. Somos cartas leídos. Lee el texto, por favor, hija. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y está hablando de que cuando la iglesia se congrega en algún lugar para adorar a Dios, para tener un servicio, Pablo está hablando de que debemos estar conscientes de lo exterior a nosotros, a lo que está sucediendo, quién llega, quién no llega. Yo estoy muy de acuerdo que a veces como iglesia debemos tener servicios de unción. ¿Qué quiere decir esto? Servicios donde el propósito es para darle libertad al Espíritu Santo, llorar a gritos, cantar a gritos, orar a gritos, hablar en lenguas y ministrar a los que no tienen el bautismo, a los que ya han sido enseñados. Es muy bonito y hay servicios que son hechos, o sea, son planeados de esa manera y es necesario. Pero Pablo está hablando, si se reúne toda la iglesia en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos son personas que a lo mejor ya son creyentes, recién convertidos, pero no han sido enseñados, no saben qué es lo de las lenguas, no han tenido doctrina, o entran incrédulos, gente que nunca se le ha hablado del evangelio, que no son cristianos. Dice, ¿no dirán que estáis locos? Entonces, si eso es en la iglesia, afuera, cuando estamos fuera testificando, cuando estamos evangelizando, cuando estamos ministrando, debemos tener precaución. Amén. Dice Pablo a los Corintios, y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. De esto ya hemos compartido en la iglesia, cuando hablamos de los dones espirituales. Ahorita no vamos a profundizar mucho. Cuando dice aquí los espíritus de los profetas está sujeto a los profetas, está hablando con las reacciones que tú tienes en el momento
de recibir alguna manifestación. El Espíritu Santo no te va a obligar a perder el control. Pero dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Amén. Ok, seguimos adelante. El otro párrafo, hija. Es importante ser sensible a la voluntad del Espíritu Santo cuando se va a hacer la oración de arrepentimiento. Amén. Es importante ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Si estás orando por esta persona que ya hizo la oración de arrepentimiento, hay que ser sensible a la voz del Espíritu Santo y no dejarse llevar por las emociones. ¿Por qué vas a orar? Primeramente, Señor, te doy gracias por esta persona que cuando oras por él hay que orar con nombre y apellido si se puede. Es importante que ellos se den cuenta que tú te aprendiste su nombre. Pero cuando estás orando por él, Señor, te doy gracias porque Ramón acaba de entregar su vida a ti. Te pido, Señor, que trabajes con él. Te pido, Señor, que mandes ángeles a guardarlo. Señor, guarda su vida, guarda su corazón. Señor, sana sus heridas. Puedes estar orando e intercediendo por esto. Pero a veces el Espíritu Santo también te puede guiar a ciertas otras oraciones. Pero no se puede ser una persona que estás orando, no me acuerdo de la palabra bien, pero a veces somos muy impulsivos en la oración. Que no estamos ni pensando lo que estamos orando, nomás empezamos a orar y no estamos pensando y dices un montón, reprendes demonios y haces tantas cosas en la oración. En la oración de arrepentimiento, de hecho un cristiano no debe orar así. El cristiano debe orar con entendimiento y bien entendido lo que está orando cuando está orando de su mente y de su alma. Pero cuando el Espíritu Santo lo toma, en esa oración va a haber también control. Entonces seguimos adelante. El otro párrafo. Si no somos sensibles a la dirección del Espíritu Santo, es importante seguir los protocolos bíblicos, usar el conocimiento y el orden para no cometer errores y no involucrar emociones. Amén. Si no somos sensibles a la dirección del Espíritu Santo, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Estás hablándole de Cristo a alguien y no sientes nada. Y no sientes que el Espíritu Santo te guíe para allá o para acá. ¿Qué es lo que vas a hacer? Caminar por fe. El cristiano no debe caminar por emociones. El cristiano camina por la fe. ¿La fe en qué? En lo que conoce de Dios por su palabra. En la instrucción que ha recibido. Entonces, cuando estás evangelizando a una persona, todo el proceso, si no sientes nada, vete por mérito conocimiento, paso por paso. Cuando lo llames a la oración que ya conoces. Cuando lo ministras, una oración en orden. ¿Por qué? Porque es por fe. Porque a veces las personas cometen el error. Dice, si no eres sensible a la dirección del Espíritu Santo, es importante seguir los protocolos bíblicos, usar el conocimiento y el orden para no cometer errores y no involucrar emociones. Hermanos, una persona cuando es emocional en el momento del evangelismo puede cometer muchos errores. Un cristiano emocional no nomás va a cometer errores en el momento de evangelizar. Cuando somos emocionales vamos a cometer los errores en muchos lados. Es bien importante crecer. Pero si eres emocional, no quiere decir, si somos emocionales, no quiere decir que no salgamos. Pero hay que aprender a tener dominio propio, control. Seguimos adelante. Uno de los errores al evangelizar personas es reprender demonios o enfermedades sin entendimiento o guianza del Espíritu Santo. Hermanos, cuando uno sale a evangelizar, esto es muy natural y muy común, no es algo que nos debe alarmar. Una gran cantidad de la población, si no dijera yo que el 99.99% de las personas o más tienen demonios.
Y cuando tú vas y los evangelizas, a veces eso no está manifestándose en ellos. Ellos, como has orado y has intercedido, ellos van a escucharte, van a entender, van a razonar, porque el hombre fuerte está atado. Y a veces los puedes llevar a la oración de arrepentimiento y todo va a estar en orden. Pero si empiezas a reprender demonios en esta persona y realmente los tiene, hermanos, y se manifiestan, es un problema. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque me ha tocado verlo y oír de eso. En ocasiones que por causa de ser imprudente en esta área, que se ha perdido tanto el control que hasta la policía ha estado involucrada en estos asuntos. Algo que empezó solamente tal vez con una administración o evangelismo. Una persona, cuando entrega su vida a Cristo, empieza en un proceso donde Dios va renovando y cambiando y regenerando su vida y liberándolo gradualmente. Pero a veces entrega su vida a Cristo y todo amado y muy bien, y te emocionas en la oración y eres una persona que ora impulsivamente y le empiezas a reprender demonios, y a veces ni siquiera tienes la autoridad suficiente para liberarlo, pero sí para alborotarlos. Y si se alborotan y no tienen la autoridad suficiente, los hijos, los familiares, cuando ven lo que sucede ahí, va a ser algo terrorífico para ellos. O sea, demonios o enfermedades sin entendimiento. Hay enfermedades, imágenes cristianos que están relacionados con un trato de parte de Dios, a veces por pecado, a veces por disciplina, y nada de eso va a cambiar hasta que no cambien los motivos. En este caso, hermanos, cuando uno evangeliza a las personas, entregan su vida a Cristo, muchas veces en el momento de la oración, sin que tú ores por la enfermedad, sanan. Ahora, si la persona después de la oración te pide, hermano, tengo esta enfermedad, ¿puede orar por mí? Puedes orar. Pero que si el Espíritu Santo te guía, puedes orar. Si eres de las personas que eres y conoces la voz del Espíritu Santo y lo has experimentado, y en la iglesia ya no te falla mucho, y estás orando por alguien porque se convirtió a Cristo y el Espíritu Santo te hace orar por alguna enfermedad que ni siquiera te ha dicho, y empiezas a orar, Dios lo sana, y la persona dice, ¿cómo sabías? No, pues el Señor me guió y estoy sano. Pero si Dios no te guía, no lo hagas. Pero si ellos te lo piden, puedes orar. Es importante esto, hermanos. Yo no creo que la verdad debamos ir al evangelismo si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Pero mucha gente está saliendo. Pero si no tienes el bautismo del Espíritu Santo y sales, cerciórate que tu compañero tenga el bautismo. Porque para orar por enfermedades yo lo recomiendo. Es muy importante. Jesús le dice a sus discípulos, no les dice váyanse a predicar. Les dice primero, vayan al aposento alto y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Después de eso me serán testigos. De igual manera, en la iglesia queremos evangelizar, hay que llenarnos del poder. Si no tienes el bautismo, debes clamar, Señor, ten misericordia. En los tiempos de antes, la gente llegaba a las iglesias y miraban las lenguas y miraban lo del bautismo del Espíritu Santo, y gente ayunando a veces hasta 2-3 días por el bautismo, y ahora lo menospreciamos tanto en algunos lugares. Es importante, pero si vas a imponer manos por enfermedades, yo recomiendo que si es en el evangelismo, que la persona que lo haga tenga el bautismo. Y no voy a entrar en detalles, bueno, sí lo voy a mencionar poquito. Una ocasión, un joven llega a la iglesia, se reconcilió con Dios, lo sondeé un poquito y no tenía mucho conocimiento. Luego le pregunté, ¿tienes el bautismo? No, me dice. Es que me convidan a predicar, bien impulsivo, quería hacer y deshacer. Yo le empecé a decir, mi hijo, no, no es tu tiempo, necesitas primero ser discipulado, necesitas aprender, necesitas recibir el bautismo, necesitas ser instruido. Porque si vas allá, probablemente estás entrando en una guerra que todavía no te corresponde.
Y le dije, hasta se te pueden meter demonios. Y resulta ser que este muchacho lo dejé de ver un tiempo y de repente llega a la iglesia y pidiendo oración porque precisamente lo que le dije le pasó. Entonces es muy peligroso. No, esto no es un juego. Es algo, es un privilegio, es una bendición, es un gozo hacerlo. Pero tenemos que verlo con la seriedad que debemos verlo. Otro error común en otras iglesias, en otros países, pero existe este error. Digamos, vas a visitar a alguien al hospital porque alguien de la iglesia está enfermo. Y de repente sale otro por ahí, ora por mí. Otro por allá, ora por mí. Yo, en mi opinión, y la mayoría de personas que tienen madurez y conocimiento en la palabra, lo ven como un error. El orar por los enfermos sin haber hablado primero de la necesidad de arrepentimiento. ¿Qué es más importante? ¿La sanidad física o la salvación? Te acercas a alguien que te pide oración en algún lugar o vas a orar por él, lo primero que debes hacer es, si no lo conoces, hey, ya te han hablado del evangelio. O sea, vengo a orar por ti, sí voy a orar por ti, pero te quiero preguntar algo. ¿Te han hablado del evangelio? No, pues que sí o que no. Si te dicen que sí. Ah, ¿y ya entregaste tu vida a Cristo? No, pues que no. ¿Y por qué? Y ya te empiezan a decir, es que los aleluyas son unos hipócritas y para allá y para acá y esto y lo otro. Pero ya le empiezas a explicar que va a haber un juicio y que cada quien va a dar cuentas por sus propios pecados y que es importante su salvación. Y muchas de esas veces, a veces el Espíritu Santo interviene y la persona recibe convicción por su pecado, decide pedir perdón a Dios, hacen la oración de arrepentimiento y a veces allí son sanados. A veces después de que se hizo la oración de arrepentimiento, oras por la enfermedad, a veces son sanados, no todo el tiempo. A veces reciben una sanidad instantánea, a veces progresiva, a veces no. Pero siempre que oremos por los enfermos, hay que buscar la manera de primero hablarles de salvación. Ahora, llegas a un lugar y te piden oración y te acercas y quieres hablarle de Cristo y te dicen, no quiero, nomás quiero que ores por mí. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a orar? No, sí hay que orar. ¿Por qué hay que orar? Porque no vaya a ser que Dios en su misericordia, al sanarlo, su corazón se abra y entonces reciba el evangelio. Eso ha pasado muchas veces. Pero es muy triste que llegues a un lugar, ores por un enfermo y salgas de allí y ni siquiera trataste de hablarle del evangelio. Y cuando hablo de hablarle del evangelio es hacer el trabajo. De hablarle de tratar de que tenga convicción por su necesidad espiritual, que tenga convicción de sus pecados y que esté consciente que está perdido y que necesita arrepentimiento y salvación. Pero si tú ya lo hiciste y aún así no reciben a Cristo y oras por ellos y Dios los sana, a veces se convierten por el milagro, por la sanidad. Pero si no se convierten, ¿se desperdició esto? Absolutamente no. Porque esa persona el día que enfrente a Dios, Dios le va a decir, tú no quisiste nada conmigo, y va a poner sus excusas. Mira, yo hasta te sané una vez y no quisiste, al fuego eterno. Entonces, orar por los enfermos sin haberles hablado primero de la sanidad, del arrepentimiento, perdón, es un error. ¿Lo vuelves a leer, hija? De abajo. Orar por los enfermos sin haberles hablado primero de la necesidad de arrepentimiento. Es considerado un error. Seguimos adelante. Hemos estado hablando de que hay que tener tacto, hay que saber tener sabiduría cuando se ora por las personas cuando están recibiendo a Cristo. Tener cuidado, no empezar a hablar en lenguas o entrar en un trance espiritual, a llorar y a temblar. Hay que tener control.
el espíritu del profeta está sujeto al profeta. ¿Qué quiere decir ese texto? Que lo que tú haces, lo que se manifiesta en ti, tú tienes el control. Debes tenerlo. Entonces, estamos hablando también de no reprender así nomás impulsivamente demonios y enfermedades y brujería y todo eso. No. A menos que tengas bastante experiencia y respaldo de Dios y estés en un lugar que sea apropiado, está correcto. Guiado por el Espíritu Santo, Dios se puede glorificar. Pero miren lo que le dice Pablo a Timoteo en el 5:22. ¿Sí lo puedes leer, hija? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Amén. No impongas manos con ligereza a ninguno, ni participes de pecados ajenos. Consérvate puro. Cuando dice Pablo, no impongas manos a la ligera, literalmente un cristiano que ha crecido en la comunión con Dios y tiene experiencias con los dones espirituales y con el Espíritu Santo, no a cualquiera le impone las manos. Una ocasión, no me acuerdo quién fue este ministro, no me lo pude grabar porque el testimonio lo escuché en el trabajo, pero resulta ser que un ministro estaba predicando y Dios lo usaba en milagros y tenía unción y lo usaba Dios en sanidades, y llegó un político que todo el pueblo lo conocía, y este hombre no pidió ni quiso aceptar a Cristo, pero llegó con el ministro y le dice, ora por mí para que Dios me quite el cáncer. Y el hermano se empezó a acercar y antes de ponerle las manos recibió palabra del Espíritu Santo y le dice, no puedo orar por ti. Y este hombre, como era muy orgulloso y soberbio, le dice, hey, dime por qué, con violencia. Entonces, no te quiero decir enfrente de toda la audiencia. No, que dime por qué. Y le dice, porque estás durmiendo con tu secretaria. Si él pone las manos sobre ese hombre y le ministra sanidad, primero, tal vez Dios ni lo sana. Segundo, ya se vuelve partícipe de sus pecados, Es a lo que se refiere Pablo. O sea, esto de lo que estamos hablando, hermanos, tiene fundamento bíblico. Estoy hablando por lo que hemos aprendido a través de los años. Entonces, es muy bonito cuando empieza a haber un despertar. Estamos orando por un despertar. Estamos orando para que el Señor traiga un avivamiento a la iglesia. Y estemos orando, Señor, despierta a tu iglesia. Trae avivamiento. Señor, derrama de tu Espíritu. Cuando el Espíritu Santo se empiece a derramar, como Él ha estado hablando a la iglesia en este tiempo, los dones espirituales y el discernimiento va a crecer en nosotros muy tremendo. Y si tenemos el conocimiento de cómo ministrar todo esto, nos vamos a acordar de ello, hermanos. Entonces es muy bonito. Este hombre, por ejemplo, le dice, hey, porque estás durmiendo con tu secretaria, no puedo orar por ti. Dios no quiere que ore por ti. Este hombre, imagínense el impacto. Probablemente se humilló y se arrepintió. No sé, el resto no lo sé, pero es tremendo. Entonces no podemos imponer manos con ligereza. Hay gente que a veces cuando somos nuevos se nos hace tan bonito que cuando vemos cuando otro ministra a otro y queremos correr a hacerlo, pero realmente debemos tener responsabilidad en esto y conciencia. Seguimos adelante. Hay una pregunta. Ajá. Ahora, en cuestión de niños, ¿cómo será? ¿También se les ofrece el plan de salvación? Yo pienso que sí. O sea, a un niño por mientras Dios no le imputa pecado, o sea, sí, que Dios no lo hace responsable de pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un niño nace, empieza a desarrollarse. Hay niños que a los 12 y 13 años ya tienen malicia y ya Dios los culpa por su pecado. Hay niños que a los 10 años todavía Dios no les inculpa de pecado. Entonces, si ellos mueren,
Como Dios no los culpa por su pecado, por su inocencia, si ellos mueren, van con el Señor. Por eso dice el Señor, dejad los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero si tú tienes la oportunidad de predicarle al niño, debes hablarle del Evangelio, debes hablarle de acuerdo a su capacidad, de que somos pecadores y que, porque, o sea, hay niños que a veces todavía Dios no les imputa de pecado y ellos quieren buscar de Dios y a veces quiero pedir a Dios perdón por mis pecados, no se lo pueden negar. Y sí puedes empezarle a enseñar y hablarle y empezarlo a discipular a través del evangelismo. Si Dios te pone un niño enfrente de ti, sí, y más si son tus nietos, tus hijos, tú puedes empezarles a hablar, hey, Dios existe. Y ¿sabes qué? Empiezas a contarle un poquito de la historia de Adán y cómo Dios creó al hombre, cómo Adán pecó y todos nosotros somos pecadores y que todos necesitamos arrepentimiento. Mi hijito, tú también tienes pecado heredado y tú también tienes que pedirle perdón a Dios en su momento, de acuerdo a su capacidad. Sí se puede. La mayoría de nosotros que fuimos criados en el Evangelio entregamos nuestra vida a Cristo a veces probablemente antes de esa edad. Entonces no sé si esto responde a la pregunta. Sí, ok. Si no quedó muy claro, pueden textear y ser poquitos más específicos. Otro error en el evangelismo, hermanos. El otro error es contender sobre doctrinas. Si tú andas en el evangelismo y si eres nuevo y no conoces mucho, no sabes lo que cree un mormón, un testigo de Jehová, un bautista, adventista, un apostólico, no sabes qué creen ellos. Si tú llegas y ellos se presentan contigo, no, pues yo ya soy testigo de Jehová, pero empieza a querer contender en cuestión de doctrina, con mucho amor, con mucho cariño, dile, ¿sabes qué? Ahorita no tengo tiempo, ando en este asunto. Y si quiere persistir, bueno, si tú quieres que tengamos una plática más adelante, si quieres traigo a mis maestros, a mi pastor, y se pueden sentar contigo, pero retirarte lo más rápido que puedas. Porque si eres nuevo y no tienes suficiente conocimiento bíblico y fundamento, cualquier doctrina te puede arrastrar. Si no conoces, recibes un poquito de veneno y no tienes el contraveneno, te va a afectar. Es muy peligroso. Entonces, si andas en el evangelismo, por eso es recomendable que salgan siempre de a 2 o 3 personas. Entonces, lee el 14, hija. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí Pablo está diciendo esto, que no debemos contender en cuestión de doctrina. Se me olvidó ponerle de dónde está. Ok, seguimos adelante porque ya se nos fue el tiempo. ¿Sí lees el segundo, mija? ¿El primero? ¿Qué hacer cuando salen religiosos a querer contender? ¿El siguiente? Cortar la plática amablemente y seguir adelante, darle la opción de visitarlo con personas más capacitadas. Amén. Entonces es bien importante esto, hermanos. El que es inteligente ve el peligro y se esconde. Si estás trabajando en el evangelismo y te encuentras con una persona que tiene mucho conocimiento y que tiene mucho arraigo en su doctrina y tú no conoces Biblia y no la tienes aquí todavía, aquí te va a tambalear. Se lo digo por experiencia. Yo cuando era joven me acuerdo que oías los argumentos y las citas, cómo las acomodaban falsos religiosos y sí me tambaleaban, y eso que soy hijo de pastor. Imagínese a alguien que no fue criado en el evangelio, yo por cabezón, porque pues estando no ponía mucha atención, pero lo bueno es que me tambaleaban y me quedaba con la duda y ya me ponía a estudiar. No, están mal, decía yo, si la Biblia aquí, usando los contextos y todo, y gracias a Dios, ¿verdad? Entonces seguir adelante. Ahora, Eclesiastés 10, versículo 10. Hasta el mejor perfume huele mal por culpa de unas pocas moscas muertas. Un poco de ignorancia arruina mucha sabiduría y honor. Hermano, salimos a evangelizar y logramos conectar. Logramos llevar a la persona por los pasos.
y ya lo estás ministrando y se comete un error, toda esa sabiduría que se usó por causa de falta de control, echarlo a perder. Es lo que está diciendo aquí en Eclesiastés el escritor, que una mosca muerta o dos moscas muertas hacen que el perfume del perfumista se hieda. De igual manera, los errores que podemos cometer en el evangelismo pueden echar a perder la obra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Ahora, yo lo que quiero es que estemos conscientes de la seriedad de esto, hermanos. No queremos tener temor al salir, hay que salir, hay que aventurarnos. Si uno quiere aprender a nadar, hay que tirarse al agua. Si quieres que Dios te use en el evangelismo, que es lo que debemos hacer como creyentes, pues hay que empezar a practicarlo. Entonces, hermanos, pues el tiempo se nos fue ahora. Hay otra pregunta. ¿Otra pregunta? Ajá, Sobre ¿cuál es? imponer manos. Cuando se extiende la mano para orar por alguien, ¿es lo mismo que imponer las manos? No, no es lo mismo. Y lo otro, aun cuando impones manos, tienes que orar con sabiduría. Pero si extiendes la mano, Señor, usted puede orar, Señor, si es por una persona que recién se convirtió, Señor, bendícelo, Señor, guárdalo, Señor, abre su entendimiento, Señor, dale sabiduría, pero no se ponga a reprender si no es el Espíritu Santo que lo hace en usted. Yo cuando comparto acerca de guerra espiritual, yo les digo, yo he llegado a la conclusión que la guerra espiritual definitivamente es una manifestación del Espíritu Santo en los guerreros. Que llega un momento que un guerrero, que uno que es guerrero espiritualmente, que hace guerra en la oración, el Espíritu Santo es el que lo toma y hace la guerra. Hay otro tipo de guerra que tiene que ver con la visión de una iglesia, pero definitivamente lo que estoy tratando de decir es que por mientras tú no estés reprendiendo al imponer manos o al extender la mano, sino que estés en los parámetros de la intercesión, no veo algún problema. Puedes extender tu mano. A veces puedes imponer manos, pero sí preguntarle a Dios, Señor, ¿puedo? Pero si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, nomás extiende tu mano, por favor. Y pídele a Dios el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, en el momento que recibes, eres lleno. Y tienes la capacidad, ya cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, tienes la capacidad de desarrollar más tu vida en el Espíritu. Y desarrollar aún un don de orar en lenguas, que es poquito diferente. Entonces espero que eso conteste. Por mientras no estés reprendiendo o haciendo guerra, extender tu mano no es un problema. Recuerda, siendo hijo de Dios tienes cierta autoridad en tu palabra. Y cuando tú extiendes tu mano y profieres palabras, van a impactar el mundo espiritual. Pero si no es una palabra que Dios inspiró para que tú la des, o no tienes la altura para ese tipo de guerra, la consecuencia puede ser peligrosa. Entonces, mantengámonos en el área ahorita de los que no estén ya desarrollados en los dones espirituales, en las lenguas y todo eso. Yo les recomiendo que se mantengan en el área de la intercesión y tenga cuidado al imponer manos. Y cuando ora, la oración que sea dentro de los parámetros por lo que se está orando. Señor, aquí está este hombre, aquí está esta mujer, Señor, acaba de entregar su vida a Cristo, y guárdalo, protégelo, dale crecimiento, bendícelo, que desarrolle una vida espiritual en tu nombre, y orar de esa manera. Amén. Hermanos, pues ya nos pasamos bastante. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Si hay más preguntas y pueden textearle a mi esposa o a mí y les contestamos por texto o les llamamos, no hay problema. Dios me los guarde.